¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Y hoy día vamos a hacer una cosa que no es tan común. Es analizar a un gobernante que es distinto a todos los demás gobernantes que existen en el planeta. Que no tiene ejército. No tiene ejército. Es un gobernante sobre la base de la fidelidad a no solamente un mensaje que está escrito en un libro que se llama la Biblia, sino además que tiene un impacto muy grande en cerca de 4.000 millones de personas en el mundo. Me estoy refiriendo a la última encíclica del Papa León XIV y que ha dejado todo tipo de situaciones así como diciendo, oye, este Papa, sí, es el primer Papa de Estados Unidos y que llega a Roma, al Vaticano, etcétera, pero está moviéndose muy rápido. Cuéntanos un poquitito por qué ha causado tanto remesón esta encíclica del Papa. Bueno, esta encíclica pone el dedo sobre uno de los temas más sensibles de nuestra época y es la inteligencia artificial. Y justamente el contenido de esta encíclica es sobre los peligros que entraña la inteligencia artificial. ¿Y cuál es ese peligro? Es que estamos creando, los humanos, estamos creando algo que nos puede superar, algo que va a ser más fuerte que nosotros mismos y que no lo podemos manejar, digamos, de acuerdo a nuestras intenciones, sino que en algún momento, y ya se han visto algunos ejemplos, la inteligencia artificial puede comenzar a autonomizarse y a tomar sus propias decisiones y que en algún caso incluso pueden ser contrarias a la ética establecida. Isaac Asimov, este gran escritor, que digamos, tocó justamente estos temas en su libro sobre los robots, sí. Plantea el primer... Yo Robot justamente plantea lo que ha sido la base de la ética para los robots. Y la primera ley de la robótica que plantea Asimov es: un robot nunca va a dañar a un ser humano. Esa es la primera condición. Claro, la primera ley, sí. Y sin embargo, Asimov, y esa es la belleza de sus cuentos, narra una situación en que un científico especializado en el desarrollo de los robots se enamora perdidamente de una mujer que trabaja en el laboratorio y va al robot y le dice: oye, ¿tú crees que esta señorita me corresponde? Y el robot, que tiene esa ley, nunca dañar a un ser humano, si está ante la disyuntiva de decir, bueno, si dice no, lo estoy dañando, él se va a deprimir, va a estar triste. Yo voy a satisfacer su curiosidad. Le dice, bueno, si uno la mira con cuidado y su mirada es que te corresponde. Está mintiendo. Está mintiendo para no dañar al científico. Entonces, de allí se deriva algo que es muy importante. Lo que puede parecer algo anecdótico, superficial, es que la inteligencia artificial, siguiendo los dictados de sus programadores, pueden terminar autonomizándose y hoy día ya vemos un ejemplo concreto, directo, en la guerra que se libra en Irán. Dado la velocidad con que se desarrollan los bombardeos, se ha delegado una cantidad importante de acciones, también en el caso de Israel en Gaza y Líbano, a sistemas de inteligencia artificial para que designen blancos a gran velocidad, porque, digamos, la Fuerza Aérea, los aviones no pueden hacer nada si no les asignan blancos. Entonces, a través de inteligencia artificial van designando blancos. Y se ha constatado en ambos casos que han habido una cantidad de designaciones erróneas, claro, que han terminado en la muerte de civiles. Exacto. Por lo tanto, esto ha puesto de relieve el peligro de la inteligencia artificial. Y eso es lo que León XIV dice: no podemos permitir que la humanidad se vea secuestrada por la inteligencia artificial, que
el primero en reconocer la utilidad de la inteligencia artificial es el propio Papa, que dice, mira, en la medicina y en una serie de situaciones, es decir, él no es un ludita, no es alguien que se opone al progreso, todo lo contrario. Pero dice, esto lo tenemos que mantener bajo control. Y yo creo que al decir esto, él se pone a la cabeza de un vasto movimiento en el mundo que dice, ojo, esto no se nos puede ir de las manos. El Papa, en la encíclica, yo la leí, pero me la devoré, para serte franco, porque me dejó una impresión muy fuerte, porque no había escuchado desde la Iglesia hablar de esta situación de avance tecnológico de la forma en que lo hizo el Papa actual. Y hay una parte donde él señala que déjame que estoy a ponerme aquí ya. Esa. Hay una parte donde él hace un símil con la Torre de Babel. ¿Tú te acuerdas en el relato bíblico, en la Torre de Babel, que se construye esta tremenda torre que debería llegar al cielo? Que tenía que llegar al cielo y toda la gente decía que, oye, nosotros los humanos vamos a ser dioses y vamos a estar con Dios y toda la cuestioncita. Y de pronto se empieza a ocurrir lo que dice el relato bíblico, que la gente mientras está construyendo la torre empieza a hablar en distintos idiomas y no se pueden entender. Y pierden la posibilidad de convivir porque el lenguaje ya no calza. Y esa lógica la vuelve a usar el Papa acá cuando dice, voy a citarlo, cuando la ciudad y la vida se edifican sobre el orgullo y la pretensión de bastarse a sí misma, la comunicación se rompe, las lenguas se confunden y los seres humanos ya no se comprenden. El resultado no es la unidad, sino la dispersión. Reconozco que esa frase me hizo pensar que quizá me adelanté a abandonar un poco mi fe cristiana. No, es una metáfora increíblemente poderosa. Y yo creo que efectivamente aquí hay un tema y que, por ejemplo, si tú lo proyectas como con muchos desarrollos tecnológicos, se proyectan siempre hacia temas militares y la inteligencia artificial se viene utilizando cada vez más en juegos de guerra. Y fíjate que en juegos de guerra en que se ha incorporado la variable nuclear, invariablemente terminan en guerras nucleares. Sí. Y esto a través de inteligencia artificial. Es decir, la lógica que desarrolla la inteligencia artificial no es una lógica humana, no es una lógica de preservación de la especie humana, sino que es una lógica fría, matemática. ¿Quién gana, quién pierde? Claro, y que lleva las cosas a sus últimas consecuencias. Claro, las últimas consecuencias es la desaparición de la especie humana. Bueno, pero ese no es el problema de la inteligencia artificial. Es decir, pones nuestro destino en manos de una máquina. Y eso es exactamente lo que dice el Papa en su encíclica. Y yo creo que está comprobado. Hay una publicación de los científicos americanos que se dedican a los temas nucleares, que han hecho un seguimiento de los juegos de guerra y lo dan estadísticamente probado los peligros de delegar en la inteligencia artificial, y esto vuelve a lo que es fundamental, y esto se aplica en primer lugar a la energía nuclear, y es el principio precautorio. ¿En qué consiste ese principio? En que tú no puedes generar nada, absolutamente nada, como la energía nuclear, como la inteligencia artificial, que salga del control de los humanos. Es decir, si hay algo que toma decisiones en forma autónoma, con una lógica generada por programadores, bueno, hemos puesto nuestro destino como especie humana en una máquina y no sabemos cómo esa máquina lo va a resolver, y por lo tanto estamos hipotecando el destino de nuestros hijos, nuestros nietos. Es decir, yo creo que eso es precisamente a lo que alude con mucho coraje el Papa, que además tomó la buena precaución de reunirse con una serie de expertos en inteligencia artificial. Se reunió con algunos de los principales conocedores, de manera que es una voz, aparte de una gran estatura moral,
tremendamente autorizada en términos de conocimiento. Es decir, aquí hubo un equipo de expertos del más alto nivel que trabajaron en la elaboración de esta encíclica, que por supuesto lleva la rúbrica del Papa, pero que mucho del trabajo que lleva a esta publicación lo hizo gente experta. Ahora, hay un punto muy interesante en la encíclica donde, yo repito, el Papa dice no debe considerarse a sí misma como una fuerza antagónica del ser humano. No, no. El problema es cuando la tecnología alcanza niveles que superan las decisiones que los seres humanos tomarían o más fácilmente todavía, la tecnología decide cuál es el resultado. Y por lo tanto hay que mirar esto con cuidado, tal cual como lo han hecho varios científicos aquí. Yo hace bastante tiempo hablé de un grupo de científicos que dijeron, oye, hay que parar la inteligencia artificial ahora, en este momento. Probablemente es exagerado porque tiene una serie de cosas tremendamente útiles en el mundo de la medicina, como tú dijiste. Pero y todo. no solamente, el tema no es parar, es encauzar. Claro, exactamente. Entonces el tema es cómo tú no eres un súbdito de una tecnología, sino que eres alguien El amo. que la usa o que la usa porque la necesita y cuando la necesita y convive con la demás gente usando esa tecnología. En este caso, me encantaría ver cuáles van a ser las reacciones del mundo tecnológico en torno a esto. ¿Has visto algo al respecto? No, pero te puedo anticipar que no van a faltar los que digan zapatero tu zapato. Claro. Es decir, usted vaya a hacer confesiones. exacto, usted hable del pecado, pero no se meta en temas tecnológicos que realmente no le competen. Aunque si hay algo que realmente compete a una autoridad moral, es un instrumento que puede alterar de manera radical las condiciones de la humanidad, al igual que el tema nuclear, que ha sido abordado en múltiples oportunidades por distintos papas, de manera que, por ejemplo, el Papa Francisco hizo una encíclica extraordinaria sobre el medio ambiente, realmente extraordinaria, es muy avanzada y, digamos, rompió algunas fronteras en estos temas y sobre todo cambió la cosmovisión desde el punto de vista de la Iglesia, que en un comienzo el mundo es nuestra ostra, es decir, podemos devorarlo al mundo como queremos, y está lleno de citas bíblicas de cómo el hombre es el dueño del medio ambiente, y en esa encíclica Francisco plantea, ojo, nosotros somos una parte de ese medio ambiente, debemos velar por él y no tener esta soberbia, porque no somos la única especie que habita este planeta. Es decir, un cambio radical en la óptica, y yo creo que tuvo un impacto enorme, y muchos, me incluyo, le estamos muy agradecidos por esa encíclica que realmente cambió un tanto los parámetros del debate. Es decir, y yo creo que esta encíclica tiene todo el potencial de abrir un debate que ya se realizaba. Como tú bien señalaste, había muchos científicos que venían encendiendo luces rojas sobre la inteligencia artificial y los peligros y las dificultades que podían surgir. Pero, digamos, si tú, como lo nuclear, así como tienes medicina nuclear, que ha sido un avance tremendo y que ha sanado a mucha gente, lo mismo la inteligencia artificial facilita, abarata, resuelve muchos problemas, pero al igual que con lo nuclear, lo que no podemos permitir es que nos domine. Bueno, ese es el punto más interesante que creo yo que tiene la encíclica, que es algo donde a ti te dice, mira, esto es una tecnología que funciona extraordinariamente bien si es que tú eres una persona que no trata de individualmente beneficiarte de ella por tu cuenta. Y te lo plantean, bueno, esta es una tecnología extraordinaria para ayudar a otras personas, para hacer que alguien se levante si es que tenía dificultades, para entender cómo pueden
reaprenderse cosas cuando tú ya tienes una cierta edad que te permitan seguir siendo una persona activa porque tienes la posibilidad de entender cómo funcionan las nuevas máquinas y las nuevas cosas. Pero el problema es que uno siempre ve el alcance que puede tener algo y muchas veces se le olvida cuáles pueden ser las dificultades. Yo siempre digo, oye, sí, es cierto, un cuchillo para cortar el bistec es fantástico, pero el mismo cuchillo lo puede usar para acuchillar a una persona. Y ahí la diferencia está no en la herramienta, está en la voluntad de la persona. Bueno, ayer tú hiciste una entrevista muy interesante donde tocaste ese tema y justamente... Y puse el mismo ejemplo. No, y te diría, lo que más me llamó la atención, el alto porcentaje de chilenos que han recurrido a la inteligencia artificial y que han hecho consultas, que es un porcentaje que me dejó plop. También, Nunca pensé, harto. ¿no es cierto? Sí. Y bueno, esto te dice que el sol no se puede tapar con un dedo. Esto es una realidad y una realidad masiva, y el grueso de la gente, con razón, ve en esto un progreso, ve una ayuda. La inteligencia artificial te puede dar respuestas, vas a encontrar a una serie de temas, pero el tema es cómo lo vas a controlar, es decir, cómo tú no quedas subordinado a la inteligencia artificial, sabiendo que inevitablemente la inteligencia artificial tiene sesgos, y los sesgos están dados por la gente que ha programado. Los programadores tienen sesgos y, digamos, esto se proyecta incluso en las respuestas que te da. Inteligencia artificial se nutre de una cantidad enorme, diría prácticamente infinita, de fuentes, entre las cuales están los periódicos, están distintas publicaciones científicas. Bueno, y todos sabemos que ni los periódicos ni las publicaciones científicas están exentas de errores y que, digamos, la inteligencia artificial no puede saltar más arriba de su ombligo. Es decir, por más que consulte grandes fuentes, finalmente depende de esa fuente. Aunque se señala que la inteligencia artificial, y ese es uno de los peligros de la inteligencia artificial, tiene una capacidad de aprendizaje que puede superar, digamos, de la síntesis de todas estas fuentes, puede generar ideas nuevas. Y todo esto es extraordinario siempre y cuando, y vuelvo al punto que hemos estado subrayando desde el comienzo, exista un control efectivo. Y ese control efectivo también tiene que tener un reflejo legislativo. Es decir... Sí, eso te iba a preguntar. Inevitablemente toda nueva tecnología, sobre todo cuando es una tecnología tan abismante como el caso de la inteligencia artificial, llega tarde o temprano a los congresos del mundo y al plano legislativo para ver cómo se ordena de alguna manera ¿Y dónde se fija el límite? Es decir, ¿y cuál es el límite? Claro, es decir, ¿cómo aseguramos que no se utilice la inteligencia artificial para invadir nuestras vidas o para subordinarnos? Es decir, como suele ser en las películas, hablando del genio malvado, si solo hubiese utilizado su genio para el bien, bueno, pero resulta que existen elementos perversos que pueden sentirse tentados por lucro, por ambiciones de poder, en utilizar esta tecnología para fines propios y contrarios a los intereses colectivos, y por lo tanto es necesario tener legislación y fijar fronteras. Esto no es algo infinito que quien quiera lo utiliza como quiere. Es decir, es como todas las tecnologías, se establecen algunos límites que son los límites que la sociedad, digamos, democráticamente establece. Ahora, tampoco no nos perdamos. La inteligencia artificial, por más que muchos científicos y sabios hayan dicho de que hay que pararla, hay que detenerla, yo siempre me acuerdo que te conté el caso de Eliezer Kospinski que planteó, hay que parar ahora la inteligencia artificial porque si no desaparecemos todos. Y quedó la crema, porque el gallo tenía cierta reputación. Pero uno ha visto que la inteligencia artificial bien utilizada puede ser un tremendo avance. El problema siempre no es la máquina, si el problema siempre es el humano.
es el que toma las decisiones, es el que decide cómo la voy a usar. Si es que te llamo usando inteligencia artificial para hacerte una estafa, no le puede echar la culpa al instrumento que responde a las instrucciones de la persona que sí quiere estafarte. El problema no son las pistolas, es quien las dispara. Exactamente, quien las dispara. Sí, es cierto, pero la inteligencia artificial tiene un potencial que va más allá. Es verdad. Y eso es lo que hay que cautelar y buscar la manera de controlar a como dé lugar. Porque hay una ansiedad muy grande a nivel mundial, también entre científicos, no es una ansiedad de vecinos, sobre hasta dónde puede llegar esto, y estamos caminando sobre territorio desconocido. Sí. Es decir, esto se está explorando y se van conociendo nuevos usos, nuevos alcances. Bueno, y veremos dónde termina. Pero lo que, digamos, justamente lo que el Papa ha tratado de hacer es poner el dedo sobre el tema y decir, atención, esto requiere, y eso es lo que dice la encíclica, a ver, ¿cómo ordenamos esto? ¿Cómo nos aseguramos que esto sea nuestro sirviente y no terminemos nosotros como los vasallos de esta tecnología? Claro, porque tiene que hacerlo ahora, creo yo, y creo que así lo pensó el Papa, tiene que hacerlo ahora porque, ok, se ha generado la inteligencia artificial y como tú muy bien dijiste, tiene montones de bondades en el uso. El genio ya está fuera de la botella. El genio ya está fuera de la botella, exactamente. Y por lo tanto, no es cosa de hacer como que, oye, lavémonos el cerebro y ¿has visto tú en las películas, que es muy curioso, siempre me ha sorprendido, en las películas de Estados Unidos con juicio con jurado, que en un momento dado dice algo una persona que no corresponde y el juez mira al jurado y dice, el jurado tiene que ignorar esto que se dijo. ¿Cómo tú puedes ignorar algo que verdaderamente se dijo? No, pero tú ves ahí la persona que está tipeando y lo borra. Claro, no, sí, pero no queda en el récord. No queda en el récord, pero las personas que estaban ahí presentes cuando se dijo, esas personas les puede costar ignorarlo. Es como yo te digo, eres un estúpido. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Me retracto. Me retracto, no. Pero ya lo dije. Ya lo dije, exactamente. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, corresponde a tecnologías que han empezado a avanzar desde, qué sé yo, la piedra que rueda, que deriva en lo que te sirve para trasladar cosas de aquí a allá, usándolas como ruedas, en fin, hasta llegar a la luna, que son cosas que el ser humano no va a dejar de hacer, salvo que viniera una cosa... una hecatombe. Claro, una cosa... yo me acuerdo, y lo dije aquí alguna vez, cuando le preguntaron a Albert Einstein, le dijeron, oiga, ¿cómo ve usted una tercera guerra mundial? Si es que se da, ¿cómo se...? Entonces Einstein mira a la cámara, o no me acuerdo si lo estaban grabando o fue radio, y él dice, sobre la tercera guerra mundial no tengo idea, pero sobre la cuarta guerra mundial se va a pelear con palos y piedras. O sea, básicamente volvimos a la prehistoria. Si es que llegamos a la cuarta. Si es que llegamos allá, ¿cachai? Y esas son cosas que eventualmente mucha gente no toma en cuenta. La importancia del uso tecnológico de las cosas bien apropiadamente correspondiendo con la ley, sobre todo correspondiendo con un mínimo de moral. ¿Y por qué? Porque es fascinante. ¿Ah? Y eso deriva de repente en impulsos que el ser humano tiene y que termina con los llamados telefónicos que le dicen que ganó un premio fantástico y por qué no o se... peor aún, que un ser querido tuvo un accidente. Dime su carnet de identidad y usted para recibir el premio tiene que pagar el 10%. Y mucha gente va a caer en esas cosas. Sí, bueno, inevitablemente toda tecnología tiene sus bemoles, y uno de los bemoles más comunes hoy día, yo diría que también es la exclusión, o cómo sectores de la población, sobre todo la tercera edad,
va quedando rezagada en función de estos desarrollos y llega también a lo que se ha llamado el analfabetismo Sí, digital. digital. Y eso es un tema, hoy día el que no está familiarizado con esto, con los sistemas de pago, Sí. en fin, pero bueno, Eso lo hemos conversado harto. Aquí claro, en pero eso este es parte programa. de la historia y va a seguir siendo, y bueno, son los costos que se asumen con una humanidad cambiante y en forma cada vez más vertiginosa. Bueno, el Papa removió todo y se metió a discutir. buena hora, En pero- buena hora se metió a discutir también sobre algo que todo el mundo está discutiendo. Así que me Y parece requiere muy bien. mucho coraje Sí. político porque él va a chocar contra grandes muros Sí. y me imagino Contra que uno de los intereses muy muros grandes. con que el que va a chocar es el señor Donald Trump. Ya. Tenemos poquito tiempo, dale con tu libro. ¿Cómo no? El libro es de Roberto Brodsky, Lobos. Este es de Random House. Lobos es un alcance de nombre, no revelo nada, se refiere a una enfermedad autoinmune que es el lupus y que es una enfermedad que va invadiendo el cuerpo y va incapacitando a las personas. Y bueno, este libro trata de los americanos ya hablan de las road movies, las películas de camino, de carretera. La cultura estadounidense y Roberto Brodsky, que es un chileno que está residiendo en Estados Unidos, hace exactamente una road movie, una road novel, una novela de ruta, en que va describiendo paso a paso toda la ruta con su hija que padece de lupus y con esto no revelo nada porque está en las primeras páginas y todos los incidentes y las reflexiones y lo que él va observando a lo largo de esta trayectoria, de este camino. Y es un libro que, digamos, de mucha observación, de mucho detalle, especialmente debería tener bastante éxito en Estados Unidos porque, digamos, para un lector norteamericano va a reconocer mucho los lugares porque hay una descripción muy minuciosa. Es un libro que entretiene y que tiene, yo diría, para Chile, el atractivo que analiza con bastante detalle distintas enfermedades y cómo los remedios. Y bueno, en un país donde la conversación sobre la salud es bastante frecuente, mucho más que en países europeos, por ejemplo, Sí. acá hay un cierto apasionamiento y la gente tiene una cultura médica extraordinaria, sabe de remedios, sabe de tratamientos, mucho más que, por ejemplo, en Europa. Cuando yo viví en Inglaterra, cuando te dan un remedio, te dan un frasco que no decía nada, decía X, B, Z, etcétera. Y te daban y dice, acá hay 6 píldoras, tómese una cada día. Tú no tienes idea de lo que estás tomando. Y acá, claro, como está todo explicado y viene una explicación adicional, y alguien dice, oye, yo tuve los mismos síntomas que tú me estás contando, tómate estas pildoritas. Es muy frecuente. Bueno, este libro trata justamente sobre cómo esta enfermedad autoinmune Ok. y cómo va alterando la vida de los protagonistas. Muy necesario, además. Precaverse por si acá. Gracias, Raúl. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego.